Para manifestarse sobre el dictamen de minoría, tiene la palabra la diputada por Mendoza, Jimena Latorre. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que ante todo hay que decir que en este debate la sensibilidad está directa y proporcionalmente ligada a la responsabilidad y a la seriedad con la que tratemos este proyecto. Recién escuchaba hablar de que esto es un avance o una modificación muy chiquita. Sí, sin duda, es muy chiquita, demasiado chiquita para el problema que tenemos que solucionar. Por ende, abordar un tema tan serio y tan sensible sin la responsabilidad del caso nos hace caer en demagogia, en la mezquindad de utilizar demandas que son legítimas para levantar eslogans, pero no para cumplir con lo que es nuestro trabajo, con nuestra función, que es la de legislar, sancionando leyes que realmente sean herramientas que transformen esas realidades que tanto nos afectan, que sean que satisfagan a esas demandas sociales. Y el criterio para saber si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo bien nuestro trabajo, es tan lógico que no resiste muchas apreciaciones subjetivas. ¿Lo que estamos haciendo acá va a cambiar algo? Y si lo cambia, ¿lo va a cambiar para mejor? Al final del día, nuestro trabajo va a modificar esa realidad que nos golpea las puertas de esta casa y que a veces parecemos no percibir. En el trabajo que hacemos en esta Cámara hay veces que encontramos acuerdos, pero en muchas otras ocasiones encontramos desacuerdos, estamos en desacuerdo. Hoy en este debate partimos de un acuerdo, la obligación que tiene el Estado de reducir la siniestralidad vial. Sobre eso no hay discusión, no hay duda. Y la siniestralidad vial no es un término vacío. Reducir la siniestralidad vial es ocuparnos de que las políticas que acá se definan y que los gobiernos ejecuten logren reducir la cantidad de víctimas de esos siniestros viales, logren que cada mes, que cada año hayan menos familias rotas, hayan menos familias con esas ausencias, con esas víctimas que no tienen posibilidad de reparación real, por esos accidentes que en muchos de los supuestos son evitables. Pero el desacuerdo lo tenemos en el cómo. Y acá vuelvo entonces a esa dicotomía de realidad o relato, política efectiva o demagogia. Si no somos capaces de pasar los proyectos que pasan por esta casa y que convertimos en ley por un tamiz de eficiencia y eficacia, si no somos capaces de analizar la relación de medio a fin que tiene que existir en las políticas que diseñamos, si no somos capaces de hacer una evaluación sobre los resultados posibles, sobre los resultados deseados, sobre los cumplibles en cada uno de esos métodos que elegimos y proponemos, entonces no somos capaces de legislar dando soluciones a los argentinos. Y tenemos que aceptar que estamos acá cambiando para que nada cambie. Y que lo que es peor, también hay que aceptar que hemos perdido la sensibilidad necesaria para mirar a los destinatarios de esas normas a la cara y decirles que la modificación que se propone no va a cambiar en nada la realidad. En síntesis, que es pura demagogia. La modificación del dictamen de la mayoría es eso, demagogia. Es cambiar la tolerancia de alcohol en sangre permitida para conducir sin cambiar las sanciones para el que infrinja esa tolerancia. Es prohibir sin posibilidad de castigar. Tal es así que la modificación es de un solo artículo de la Ley 24.441. Es lo único para lo que alcanzó el acuerdo. El acuerdo entonces es sobre un título, es un eslogan. No es una política de Estado, que es lo que hace falta para solucionar estos problemas. No es una política de Estado eficiente, no es una solución para la siniestralidad vial. Realmente es lamentable, señor presidente, porque coincidimos en la necesidad de abordar esta problemática. Y como ya dijeron los diputados preopinantes, también coincidimos en que eran numerosos la cantidad de proyectos que habían en las comisiones que podríamos haber dado como resultado el tratamiento de un proyecto mucho más completo, de un abordaje sistémico e integral. Y digo con toda convicción que se eligió acá el camino fácil. Entre los proyectos que habían estaba el proyecto que yo presenté, acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio mendocinos.
Y sin miedo a la soberbia defendimos ese proyecto por la sencilla razón de haber hecho esos ejercicios que les decía recién. Analizar los datos, analizar la experiencia comparada, analizar la posibilidad de aplicación práctica que tienen las soluciones que estamos planteando, analizar el margen de discrecionalidad que da una ley que después puede terminar burlando el objeto de esa norma y analizar el efecto disuasivo que tiene que tener el incumplimiento de las obligaciones o de las normas que estamos sancionando. Fue entonces que propuse algo que está probado, lo que ya demostró conforme a los datos oficiales que tiene resultados objetivos. Propuse lo que en mi provincia ya funcionó y mostró que mejora esos resultados, que se encamina en el sendero de reducir progresiva y sostenidamente el número de esas víctimas que queremos y debemos evitar. Si analizamos la experiencia de países comparados, en España, por ejemplo, el límite es de 0,5, en Suecia de 0,2, en Suiza de 0,5, en el Reino Unido de 0,8, en Francia de 0,5, en Alemania de 0,5, en Estados Unidos de 0,8. En Uruguay hasta 2015 era de 0,5, desde 2015 pasó a ser de 0 y ya hay proyectos para volver a la tolerancia anterior de 0,5 porque efectivamente se dieron cuenta de que no era la solución para la siniestralidad vial. En el caso de los números de Mendoza, hoy está dentro de las provincias de menor siniestralidad vial del país, mientras provincias que hoy ya tienen alcoholemia cero están dentro de las de mayor siniestralidad del país, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta. Según esto, los propios informes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que el último informe que subió es del primer cuatrimestre del 2022. Pero estos resultados no son resultados solamente de la modificación de una ley, menos de la modificación de solo un artículo de una ley, ¿no? Esto requiere, para que no sea solamente la letra de una ley o un eslogan, que haya gestión. En Mendoza, en 2018, modificamos la Ley de Tránsito Provincial y la política fue la de endurecimiento de las sanciones. Pero consecuentemente, también la gestión se esforzó en que esas sanciones fueran efectivas. Y para ello se esforzó en la educación. He escuchado mucho hablar de acá de que tenemos que educar, que tenemos que concientizar. Estimados, la educación es competencia de las provincias. Por lo tanto, la gestión provincial tiene que hacerse cargo de incrementar la educación y la concientización en cada una de sus jurisdicciones. Y en esta forma de abordar integralmente y ser consecuentes con lo que se pregona en una ley, pero después se ejerce y se cumple en la administración, en la provincia de Mendoza esa educación se incluyó en las currículas a través de la decisión de la Dirección General de Escuelas. Eso es querer educar, eso es querer cambiar el paradigma. Y hoy la 24449 ya incluye la educación y la concientización. Y este artículo que se modifica en el proyecto no tiene nada que ver ni toca en absoluto la educación que ya está incluida. Es decir, los dispositivos para que haya mayor educación y mayor concientización existen tanto en la ley provincial como en la ley nacional. Hace falta voluntad política para ponerlo en práctica. En Mendoza también se incrementó y sobre todo se incrementó el gran cambio y el gran salto estuvo dado por el incremento del control y de la sanción. Se dotó al personal policial de los recursos para que pueda hacer esos controles y que esos controles sean efectivos, pero también se crearon más juzgados de tránsito para que esas sanciones sean efectivas. Los números en Mendoza entonces muestran que desde 2018 hubo una caída constante y progresiva de esos índices y que el 2021 fue la cifra más baja, el registro más bajo de los últimos 14 años en accidentología vial. Estimados, cambiar para que nada cambie significa en este debate que lo que muchos hoy pretenden apoyar de tolerancia cero, en la práctica va a significar que va a dar igual 0 que 0,2, 0,5 o 1,5. Que las reincidencias en el régimen sancionatorios van a seguir siendo irrisorias, como hoy establece la 24449, que nada toca este proyecto. Y va a seguir dando igual
cuántas veces infrinjan esa tolerancia cero. Que un juez va a seguir teniendo la facultad de cambiar la pena de arresto por trabajo comunitario. Y que las multas no le van a doler en el bolsillo al infractor. Por lo tanto, no van a ser lo suficientemente disuasivas para que no tome el riesgo de poner en riesgo a otros y ponerse en riesgo a sí mismo. Que el que transgreda la tolerancia no va a quedar siempre inhabilitado para conducir y que por ende va a seguir pudiendo ser un riesgo para los demás. Los que queremos que algo cambie, propusimos que todo cambie. Que cambien las reincidencias, que se agraven, que se aplique la inhabilitación como accesoria en todos los casos, que se agraven las sanciones elevando los mínimos y los máximos y que sean concurrentes con otras sanciones, terminar con la posibilidad de que la interpretación de un juez cambie por trabajo comunitario o por suspensión la pena o la sanción de arresto y eliminar los atenuantes para estos casos. En síntesis, lo que pretendo es nada más y nada menos que apliquemos las recetas que están probados que funcionan. En provincias como en Mendoza, pero como les dije también en otros países del mundo. De hecho, le he preguntado a algunos colegas de provincias donde hoy hay tolerancia cero, cuáles fueron los resultados, si en sus provincias funcionó. Y en privado reconocen que no. Pero para reconocerlo en público y para votar en contra de un eslogan, hay que explicar, hay que estudiar, hay que trabajar. Y les pregunto a ustedes, ¿para qué estamos acá si no es para eso? Yo creo que para hacer lo correcto, que no siempre coincide con lo políticamente correcto. No voy a dejar de responder a quienes pretenden hacer de esto una rivalidad de lobbies. Mi postura no está relacionada con la de ser mendocina. También soy argentina. Esto está relacionado con discusiones que van por carriles separados. Las economías regionales ya están suficientemente vapuleadas por las decisiones de este gobierno en muchos otros aspectos. Acá estamos hablando de siniestralidad vial y de cuál es el mejor método para lograr el resultado querido, la baja de esa siniestralidad vial. Si lo que está demostrado que funciona o la demagogia de pretender que con la modificación de un artículo, con una agencia de seguridad vial que tiene mucho presupuesto, pero pocas competencias, con malas gestiones provinciales y con una ley sin posibilidad de aplicación práctica, vamos a cambiar la realidad de alguien. En su visita a la Comisión de Transporte, el titular de la agencia, que lo veo sentado en las bandejas, se jactaba de haber ampliado las sedes en el interior del país y de haber comprado más vehículos. Pero no tiene competencia para aplicar sanciones, ¿no? Digamos las cosas como son. Por más tolerancia que se sancione hoy, la autoridad de aplicación de la ley no tiene competencia sancionatoria, salvo que se firmen convenios con las provincias, es decir, se reconoce que la competencia y la jurisdicción en materia de tránsito es de las provincias. La ineficiencia de las gestiones provinciales que no logran revertir sus indicadores no se va a corregir con un artículo en una ley inaplicable, se corrige con buena gestión. Instalémoslo en el supuesto de que la ley se modifica como lo propone el dictamen de la mayoría, se modifica solo este artículo. Bueno, les voy a preguntar entonces, ¿a dónde se aplica? La ley dice que el ámbito de competencia es el territorio federal, es decir, en las rutas nacionales. Pero paradójicamente los datos muestran que la mayor cantidad de accidentes ocurren en las rutas provinciales y en las avenidas. ¿Quién la aplica? ¿La Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿La Gendarmería? No tienen competencia sancionatoria, como ya dijimos. ¿Y con qué controlan? ¿Con los alcoholímetros? Hay provincias que tienen tolerancia cero y no tienen alcoholímetros, o los que tienen no están homologados. ¿Quién los homologan? Sí, diputado, porque hay provincias que tienen mucha capacidad de gestión y las gestiones son muy eficientes, entonces vamos a dejar librado eso de esas gestiones, por favor. Les pido que prime la vocación de transformación. Todos tenemos que tener esa vocación si pretendemos estar sentados acá para cumplir nuestro trabajo. Y responsabilidad de cambiar lo que no funciona. Queremos que un régimen disuasivo del riesgo y del daño y las herramientas para hacer efectivas esas sanciones
son la forma. Probablemente eso no sirva para las fotos de hoy, pero sirva para que no hayan más fotos de accidentes fatales ni de víctimas fatales. Probablemente no les sirvan para los eslogans, pero sirva para tener la tranquilidad de que hacemos bien nuestro trabajo, legislar para una sociedad mejor. Muchas gracias. Gracias, diputada.